vamos a ver este ejemplo. En el ejemplo 4.4 lo que nos dice que tenemos un material conductor de grosor uniforme H y conductividad gamma. Tiene la forma de un cuarto de arandela circular plana con un radio interior A, ¿vale? El radio de aquí a aquí es A y de aquí a aquí es B. Como muestra la figura, determina la resistencia entre las caras de los extremos, ¿vale? La resistencia sabemos que es V partido I, ¿vale? Podemos ponerle una fuente de tensión, podríamos coger aquí y poner una fuente de tensión, ¿vale? Pondríamos la fuente de tensión y haríamos pasar una corriente, ¿vale? Esto va a ser U sub O, y si pudiéramos medir la intensidad, pues directamente ya tendríamos el ejercicio hecho, ¿vale? De otra forma, vamos a ver cómo calcular la resistencia a partir de la distribución geométrica que tiene este conductor, ¿vale? Para ello, al poner una fuente de alimentación de esta forma, hacemos uso de los valores de frontera, ¿vale? Estos son valores de frontera. Por lo que, como es un conductor, vamos a decir que no tiene cargas libres dentro del conductor y vamos a hacer uso de Laplace, el laplaciano del potencial, que es igual a 0, ¿vale? Esto es Laplace. Vale. Como vemos, la figura presenta pues una distribución cilíndrica, ¿vale? Va a ser más fácil hacerlo por cilíndricas. Bueno, si hemos visto el vídeo de cilíndricas, de coordenadas cilíndricas, habremos visto que el laplaciano se traduce en 1 partido R de la derivada parcial de R. A ver, se presenta esto un poco largo, pero hay que hacerlo porque es más fácil hacerlo como lo he hecho en el otro vídeo que acordarse de memoria. Derivada parcial segunda de potencial, derivada parcial del ángulo al cuadrado más derivada parcial segunda de potencial con respecto de z al cuadrado, y esto es igual a 0, ¿vale? Simplemente una cosa importante que tenemos que ver es fijarnos en cómo cambia el potencial, ¿vale? Hemos dibujado que el potencial aquí hemos cogido y hemos pintado una chapa, ¿vale? En el eje Y. Y en el eje X hemos pintado otra chapa, ¿vale? De manera que al ser equipotencial, cuando variamos en el radio, no estamos variando el potencial, porque tenemos el mismo potencial aquí, que aquí, que aquí, que aquí, que aquí y que aquí. Entonces, con eso, si nos dibujamos aquí, decimos que esto es el eje Y y esto es el eje X, pues haciendo uso un poquito del sentido común, vemos que al diferenciar sobre R no hacemos nada, el potencial es 0, ¿vale? Entonces esto es 0, ¿vale? En la Z no tenemos nada, entonces esto también es 0, ¿vale? Entonces cuando derivamos sobre Y tenemos lo mismo, ¿vale? No tenemos nada, ¿vale? Bueno, pues como estamos en cilíndricas, estamos viendo que al variar el ángulo, o sea, si esto es el positivo, tendremos más potencial aquí, y irá progresivamente bajando y iremos teniendo menos potencial hasta que lleguemos aquí, que tendremos el potencial 0, ¿vale? Por lo que vamos a utilizar solamente esta parte del laplaciano. Bueno,
como tenemos 1 partido de r al cuadrado derivada con respecto del potencial del ángulo igual a 0, podemos coger esto, pasarlo a la otra parte, como multiplicado por 0, lo tenemos bastante fácil y lo dejamos a segunda con respecto del ángulo, ¿vale? Es igual a 0. Vale, pues si lo que hacemos es integrar esto 2 veces, cogemos, integramos con respecto del ángulo, 0 diferencial del ángulo, y lo integramos, tenemos que esto se nos va así, y esto se nos queda que es una constante, ¿vale? Le vamos a llamar constante 1. Vale, entonces se nos queda que perdón, esto se queda cuadrado, se nos va con el cuadrado, ¿vale? Y entonces ahora lo que nos queda es derivada del potencial con respecto del ángulo igual a una constante. Ahora lo que podemos hacer es integrar de nuevo con respecto del ángulo, integramos con respecto del ángulo, y lo que nos queda es esto, se nos queda en v, y la constante, la integral sale, la integral de 1 es por lo que estamos derivando, o sea, se nos queda c1 por el ángulo más una constante 2. Bueno, ahora solamente lo que tenemos que hacer es aplicar valores de frontera. Vamos a dibujar nuestra arandela, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver cómo tenemos aquí un potencial, ¿vale? Distinto al de abajo. Y eso vamos a conectarlo a una fuente de alimentación, ¿vale? De manera que aquí vamos a tener más potencial y poquito a poquito va a ir bajando hasta tener aquí 0 voltios, ¿vale? Entonces, si esto lo ponemos en un G de coordenadas, tenemos que cuando esto es 0 grados, ¿vale? Pues tenemos 0 voltios. Vamos a poner aquí la tensión cuando tenemos 0 grados, ¿vale? Tenemos que es igual a 0 voltios, ¿vale? Entonces podemos coger esta fórmula y poner que 0 voltios es igual a C1 por 0 grados, ¿vale? Más C2. De aquí ya sacamos que C2 es igual a 0, ¿vale? Esta es una condición de frontera. Tenemos la otra condición de frontera, que vamos a decir que cuando V es igual a pi medios es que estamos aquí, entonces esto es igual a VO, ¿vale? A la tensión de la fuente, la que sea. Entonces podemos aplicar otra vez la formulita y poner que VO es igual a C1 por pi medios más 0 más C2, que hemos hallado ya que era 0. Total, que aquí podemos despejar ya C1 y ponemos C1 es igual a VO, ¿vale? Partido 2 o sea, por 2 partido pi. Ya podemos sustituir los valores de las constantes en la fórmula final. Teníamos que V era igual a C1 por el ángulo más C2, por lo que ya podemos sustituir y poner que V es igual a VO por 2 partido pi, y esto por el ángulo en el que estemos, más 0 grados. Bueno, ahora ya tenemos la tensión, ¿vale? Sabemos que la resistencia es igual a V partido I. Ya tenemos esto, ¿vale? Ya está.
Entonces ahora lo que tenemos que averiguar es I, ¿vale? Y no la sabemos. ¿A partir de qué sacamos I? Bueno, pues la I, la intensidad es igual a la integral de superficie de la densidad de corriente producto escalar por la diferencia de superficie, ¿vale? Vale. Y la densidad de... Vamos a ponerlo esto aquí, lo vamos a repetir. La densidad de intensidad o densidad de corriente, J, sabemos que es igual a la conductividad por el campo eléctrico, y que el campo eléctrico es igual al menos gradiente del potencial, y el potencial ya lo tenemos. Entonces vamos a sacar J, que es menos la conductividad del potencial, que hemos averiguado aquí, que era esto. Lo copiamos y lo pegamos aquí abajo, ¿vale? Y que depende del ángulo, ¿vale? Como depende del ángulo, depende de este, que es el único que varía, vamos a hacer la derivada parcial, ¿vale? Con respecto de V, va a ser VO por 2 por el ángulo partido de pi. Aquí ponemos diferencial del ángulo. Y bueno, cuidado aquí, porque cuando hacemos el gradiente sabemos que tenemos que poner la diferencial de lo que sea. Aquí va a ser de potencial, diferencial del vector unitario, en este caso va a ser el 2 por h2, ¿vale? h2 en coordenadas cilíndricas es la r, ¿vale? Bueno, pues ya derivamos esto y se nos queda en que esto es menos la conductividad, la derivada del ángulo es 1, ¿vale? Entonces se nos queda VO por 2 y partido de R por pi, ¿vale? El pi este va bajo. Bueno, y como la densidad de corriente es un vector, tenemos que poner la unidad vectorial, ¿vale? Que va a ser dependiente del ángulo, ¿vale? Bueno, ahora como ya tenemos la densidad de corriente, lo que tenemos que hallar es la intensidad, ¿vale? La intensidad es igual a la integral de superficie de la densidad de corriente producto escalar con la diferencial de superficie, ¿vale? Observar, si tenemos aquí la arandela, ¿vale? La superficie va a ser el grosor de la arandela, va a tener la arandela un grosor aquí, ¿vale? Por lo que vamos a tener es que la densidad de superficie va a ser, claro, por unidad de área, ¿vale? La vamos a tener en ese cuadrado, en este cuadrado vamos a tener por unidad de área, pongamos que eso es unidad de área, ¿vale? Una corriente, una densidad de corriente. Ahora lo que tenemos que integrar es pues toda esa superficie para saber la intensidad total que va a pasar por esa superficie, ¿vale? Si cogemos este trozo de aquí, ¿vale? Sabemos que esto va a tener un grosor h, ¿vale? Y o sea, tendríamos esto que es h y esto, perdón, a ver, sí, eso es h, y esto de aquí a aquí, esto sería a, y de aquí a aquí, o sea, esto sería a y esto sería b, ¿vale?
por lo que cuando teníamos aquí el dibujo que habíamos hecho antes, teníamos que esto era A, lo mismo que esto, A, y el radio hasta aquí era B, ¿vale? Entonces si tenemos que integrarlo, cogemos la fórmula que hemos hallado aquí arriba, integral de superficie, bueno, como es producto escalar de la superficie, también tiene el mismo vector, se nos va y entonces se nos queda 2 v sub o por r pi por la superficie, que va a ser h por la diferencial de r, ¿vale? Vamos a ir variando de aquí a aquí, ¿vale? Entonces vamos a hacer una variación de a hasta b, ¿vale? La única que varía es la r, por lo que lo podemos sacar todo fuera de la integral, partido pi, la h también la podemos sacar, se nos queda a de a b, 1 partido r, diferencial de r, bueno, 1 partido de r es logaritmo neperiano, entonces esto es igual, otra vez lo mismo, logaritmo neperiano de r menos logaritmo neperiano, o sea, logaritmo neperiano de b menos logaritmo neperiano de a. Y este logaritmo neperiano de b menos logaritmo neperiano de a es igual a la intensidad, es igual a 2 VO h pi logaritmo neperiano de b partido de a, ¿vale? Ya tendremos la intensidad. Ahora ya, como tenemos el potencial y tenemos la intensidad, pues ya podemos sacar la resistencia, ¿vale? Bueno, la resistencia hemos dicho que iba a ser igual a V partido I, pero veamos, tenemos la arandela aquí y hemos conectado aquí nuestra fuente con una tensión VO, ¿vale? Aquí tenemos VO, ¿vale? Y la fórmula que hemos calculado era V para cualquier punto dentro de la arandela. Pero la resistencia va a ser igual a la tensión de la fuente partido de la intensidad de la fuente, ¿vale? Y el conductor es el que está en medio, ¿vale? Nos va a definir la tensión de la fuente partido de la intensidad de la fuente, la resistencia del conductor. Entonces solamente tenemos que poner aquí VO, que es la tensión de la fuente, partido 2 por logaritmo neperiano de b partido a, el pi sube arriba y se nos va el VO con el VO, de manera que se nos queda la resistencia solo dependiente de la forma geométrica y de la conductividad. Logaritmo neperiano de partido a. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Hasta luego.